No me duele el paso del tiempo en un sentido, en el sentido de que lo destiné minuto a minuto en perseguir un sueño que nunca voy a alcanzar, un sueño que es tomarle el pulso a esta ciudad inmensa. Además, en una comunidad tan vasta, siempre tiene que haber alguna persona rara, a lo mejor un poco loca, que se proponga contar historias. Historias. Cristina Pacheco, periodista, escritora y presentadora de televisión. Guanajuato, 13 de septiembre de 1941, Ciudad de México, 21 de diciembre del 2023. Antes de empezar a escribir este episodio me salió en Instagram un reel con este mensaje de Cristina Pacheco, a quien admiré por su trayectoria y profesionalismo. A manera de homenaje, le dedico este episodio porque aquí nos tocó vivir. El 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, se dio la participación de una treintena de personas que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México, dando origen a la primera marcha del orgullo de la ciudad. La bandera del orgullo gay, con 6 franjas, se popularizó en Estados Unidos ese mismo año, y años después, un arco iris con los mismos colores se puso de moda. Y mis hermanos colocaron uno sobre la placa trasera del coche de la casa, ignorando el significado real, como ya les había mencionado. El tema de la homosexualidad simplemente no se platicaba abiertamente en la casa. Lo que sí me llamó la atención es que había un estilista en la colonia, completamente fuera del closet, de cabello un poco largo, y usaba una ropa maravillosamente vistosa aún siendo finales de los 70s, al cual, en una ocasión, uno de mis hermanos le decía hola desde el interior del auto. Mientras circulaba por la calle, no le gritó o lo insultó, pero me quedó muy grabado en la mente. En alguna de las pastorelas de la iglesia, al personaje del burro decidieron que tuviese un comportamiento amanerado, dándome cuenta que esos clichés los aprendí desde entonces. ¿Tú, cómo te diste cuenta que nos retrataban de esa forma? Lo que era muy raro es que estuviera muy normalizado que Bugs Bunny en muchas ocasiones se hacía pasar por mujer para engañar a quien lo estaba persiguiendo, mientras que, en años más recientes, ya es muy cuestionado. Mientras me pongo mi pantalón para tiendas, que corre el intro. Hola, en algún lugar en el tiempo tenemos un punto de inicio. Algunos lo llaman el punto cero, pero yo decidí ponerlo con ese, porque si juntas las primeras 2 letras de mi nombre y mi apellido, nos da ese resultado. Este espacio es Cero Podcast y yo soy Sergio Rodríguez, un hombre cisgénero con orientación homosexual que te invita a conocer su historia personal y, con el tiempo, integrar o desarrollar más a fondo los temas que propongas. Si el espacio lo permite, sumar invitados o especialistas que enriquezcan los episodios anteriores. Cero Podcast ya está disponible en varias plataformas y te invito a seguirme, calificarme, compartir y dejar tu comentario. En redes sociales me encuentras como @ceropodcast. Nota importante, por privacidad y seguridad, los nombres de todas las personas serán modificados o reemplazados con el seudónimo que me autorizaron, porque nuestras historias están unidas y siempre será partiendo de mis vivencias. Aclarado este punto, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Cero Podcast. Un espacio de Sergio Rodríguez. Al vivir en Azcapotzalco, la mayor parte de mi vida le tengo mucho apego por los recuerdos de ese tiempo. Al vivir actualmente en Iztapalapa, provocó en mí una evolución. La casa de la avenida Azcapotzalco estaba a 4 cuadras de la estación de Metro Tacuba de la línea 2, que ya pertenece a Miguel Hidalgo, junto con toda la calzada México-Tacuba, en la cual se realizaban muchas de las compras, que van desde las zapaterías como la Canadá, numerosas papelerías para la compra de los útiles escolares, el pasaje Tacuba, donde había un par de tiendas de discos, y el mercado de Tacuba, que era un poco más amplio antes de la construcción de la estación Tacuba, pero de la línea 7.
En la calle Mar Mediterráneo está una de las oficinas de correos, donde yo era el encargado de comprar los timbres y dejar en el buzón las cartas de mi mamá para sus hermanas, o donde depositaba los sobres para las numerosas promociones que hacían las empresas y tratar de ganar algún premio. Me hubiese encantado ganar alguna vez, pero no lo viví. Sobre esa misma calle estaban las vías del tranvía que venían del Zócalo capitalino. Daban vueltas sobre Avenida Escaposalco, pasaban frente a nuestra casa y llegaban al corazón de la delegación, ahora alcaldía. A manera de juego, colocamos una moneda de bajo valor sobre la vía, solo para ver si el peso del mismo borraba la imagen de la moneda, y sí, la aplanaba por completo. Entre la casa y el metro todavía están las vías del ferrocarril, y en las noches pasaba constantemente. Al ser una construcción muy alta y sin tantos edificios en la zona en ese tiempo, desde las recámaras o la azotea se distinguían perfectamente cómo se iba construyendo la Torre Comermex, que ahora pertenece a otro banco, que está situada frente a la fuente de petróleos sobre el anillo periférico y Avenida Paseo de la Reforma. De fondo, el Ajusco. Girando hacia el Zócalo, se notaba la Torre Latinoamericana, y en días sin tanta contaminación, los volcanes. Un poco más a la izquierda, el Cine Cuitlahua destacaba. Más hacia el nororiente, a lo lejos, la cúpula de San Cayetano en linda vista. Y por supuesto, el Cerro del Chiquihuite por las antenas de retransmisión. Rumbo a la calle de Clavería fue por donde más paseábamos, pues sobre esta calle se encuentra la iglesia y más adelante el Parque de la China, donde mi primo deportista y Johnny Betney nos llevaban a correr en las mañanas, durante las vacaciones. La verdad, iba por solidaridad, porque corría muy poco y para mí era muy aburrido. En ese tiempo, mi hermano y mi primo se hicieron muy amigos de Har, que son sus iniciales, que tenía un perro de la raza Collie idéntico a Lassie, de la serie de televisión. Es tan importante Har en nuestras vidas porque pasó muchos momentos difíciles a su corta edad y mi mamá hasta llegó a decir que era otro de sus hijos. O sea, es muy importante. Regresando a mis vivencias, hubo varios periodos importantes de viajes familiares, la mayoría días de campo, que era habitual la Marquesa y lugares cercanos rumbo a Toluca. Pero había otro sitio que le llamaban Vistas Paraíso, rumbo a Querétaro. Otro destino que frecuentábamos, sin duda, era Huastepec, las cuales en ocasiones era con mis padres y en otras, puros hermanos y amigos de ellos. Aunque hay fotos y videos, conocí el mar desde bebé. Pero hubo un par de viajes a Acapulco y otro a Veracruz que son los que más recuerdo. Mencioné anteriormente que mi pasión por el teatro se dio por una excursión escolar, pero ¿cómo fue esa experiencia? Por lo general mandaban solicitud a nuestros padres para asistir a las excursiones. Casi siempre eran al Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero en un giro inesperado nos llevaron al Auditorio Nacional. Antes de ser remodelado, llegaron todos los camiones de varias escuelas y entramos. La obra era El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para cuando llegó el momento en el que el Quijote lucha contra los molinos de viento, por medio de una técnica de sombras apareció el molino proyectado. El personaje grita, se va hacia las piernas y mientras seguía con sus diálogos, en el molino proyectado, en una de las aspas, aparece la figura de una persona, creando la ilusión de que era el actor luchando contra el molino. Por lo que me enamoró ese detalle. Por lo mismo, mi primer proyecto de Papá Panda TV cubría teatro y actualmente lo sigo haciendo en mi programa Vidas y Colores. Hubo pocas fiestas en la casa. Me acuerdo una que organizaron mis hermanas. Fue en el hall y la sala principal. Sue y Mama Bird me dejaron apoyarlas repartiendo las botanas, pero con la condición que solo le ofreciera a los que habían llevado algo. Yo no tenía ni idea de quién llevó. Solo había visto a un par de personas, por lo que solo le ofrecía a ellos. Hasta que un chavo me pidió botana y mi respuesta automática fue la instrucción que me dieron. Me aseguró que él había aportado. Me pidió sentarme y me invitó a que yo también comiera algo. Fue cuento, porque luego me informaron, pero él no había llevado nada. Uno pecaba de inocente.
En 1976, mi hermana Chapis cumplió 15 años, por lo que le hicieron una fiesta un poco apresurada, pues no recuerdo que tuviese chambelanes o un vals preparado. De eso me di cuenta con los años y no recuerdo si tuvo misa o me llevaron. Ya luego le pregunto. Con mi quinta hermana Ángeles y mi hermano Don Jera Ojerita, las fiestas de sus respectivas bodas fueron en casa. Un dato que desconocía mi hermana y que se enteró recientemente fue que, en su festejo, mi mamá nos prohibió a los 3 más chicos bajar de la planta alta. Obedecimos y entendimos, porque era muy solemne. Fue sin música y sin bebidas, porque recientemente había fallecido la mamá de mi ahora excuñado. En cambio, la fiesta de boda de mi hermano, hasta llegamos a salir en algunas de las fotos. Para mi noveno hermano y Johnny Betnane, Sandra y yo éramos como sus juguetes. Ambos son muy unidos y nosotros caíamos frecuentemente en sus bromas, pues uno nos llevaba al sótano por alguna razón y el otro nos espantaba desde fuera, desde alguna de las ventilas, terminando gritando de susto. Una anécdota que siempre contamos en reuniones familiares es que todos los años a mi papá le regalaban pases para un circo que se presentaba en la Arena México, por lo que luego tratábamos de imitar a los artistas. En esta ocasión colocamos una viga de madera sobre una silla y ya teníamos un trampolín. Primero me pongo yo y desde un banco más alto brinca alguno de ellos al otro extremo. Fue divertido, pero luego llegó el turno de Sandra. Al ser ella más ligera, el brinco que dio fue más alto, por lo que se les ocurrió pedirle que lo hiciera de nuevo, pero que cuando sintiera el impulso, ella brincara. La física no falló. Ella salió volando tan alto que perdió el control en el aire y cayó de frente, sacándole el aire, y no podía llorar, hasta que se recuperó. Afortunadamente no le pasó nada, pero salió mi mamá a regañarnos y prohibió que jugáramos así. Pero yo quería brincar como ella, por lo que se tuvo la genial idea de hacerlo en el sótano, para que yo cayera sobre un colchón abandonado. Creo que hasta Eduardo, el más chico, se nos unió en el juego clandestino, pero ya después de 2 o 3 saltos, ya nos aburrió y a buscar otro juego. Cerca de la casa está el Parque de San Álvaro, que tenía juegos desde resbaladillas, columpios, algunos para trepar y 2 tipos de volantines. Uno con tubos sobre una base redonda metálica y otro que era un poste con cadenas que terminaba en 2 tubos paralelos. Obviamente, Sandra y yo, empujados por mis hermanos, terminábamos disparados en el aire, volando como Superman. Parecíamos de goma, pues de un raspón o que se nos saliera el aire, no pasaba. Me tocó ver cómo estaban preparando todo para la construcción del circuito interior, al menos entre Marina Nacional y México-Tacuba, pues era el camino para ir a la casa de alguna de mis tías maternas, que vivían a unas calles del Ángel de la Independencia. Pero ya, más cerca de casa, se estaban construyendo los puentes de Parquevía, que antes de su inauguración, tomamos las avalanchas y caminamos casi hasta la altura de México-Tacuba. Tomábamos impulso para deslizarnos en ellas y por la velocidad casi llegar al siguiente puente. Solo me daba un poco de miedo no calcularle bien y chocar con alguna de las piedras que colocaban para que ningún automóvil usara los puentes antes de concluirlos. Curiosamente, mi papá me pidió que lo acompañara a la ventanilla de la delegación para pagar el impuesto del puente. O sea, ¿cómo? Quien también fue algo rudo para jugar con nosotros era mi cuarto hermano, Don Jera Ojerita, que nos subía a un carrito con barandales de tubo que él mismo construyó y empujaba tan fuerte que de ellos te sostenías para no caerte, y pasaba tan pegado a la pared que en ocasiones nos raspábamos las manos. Otro dato es por ser el hermano mayor, ya tenía novia, y en una ocasión, para pasear con ella, se llevó su bicicleta y pidió prestada otra a mis hermanas. Se las llevó y cuando ya estaba de regreso a la casa, lo detienen unos policías, argumentando que se había robado alguna de ellas. Alguien se dio cuenta y salieron algunas de mis hermanas al rescate. Aunque no me permitieron salir, cuando regresaron comentaron cómo Ángeles les discutió muy fuerte a los policías y darme cuenta que, ante las crisis,
es cuando sacamos el carácter. Muy bien por mi hermana. Antes de casarse, Don Gera Ojerita y Johnny Bethnain compartían la habitación, pero mi noveno hermano y Johnny Bethnain ya querían estar en el mismo cuarto, y para convencerme a que yo me mudara con él, me comentaron que todos los viernes compraba pastelillos y organizaba una pequeña fiesta antes de dormir. Y efectivamente, así era. Pero su cuarto tenía la escalera que daba a la azotea. Como la puerta estaba bastante apolillada, años antes le pusieron unos bastidores de madera forrados con mantas y una puerta extra con los mismos materiales, para que no entrara el frío. Pero el aire provocaba ruidos extraños en las telas, y yo, un tanto miedoso, no me gustaba mucho esa habitación. Recuerdo que cuando dormía ahí tenía un radio y los fines de semana salió por primera vez el programa de Odisea Burbujas, siendo la primera vez que me capturaba la radio. Acababa la primera parte, que era pregrabada, y luego los actores que le daban voz a los personajes hacían un programa en vivo, donde los niños marcaban y solicitaban una canción. Tampoco logré comunicarme al programa y solicitar alguna canción. A Sandra y Eduardo nunca les llamó la atención. Tampoco pude comunicarme a los programas de Rogelio Moreno o al del tío Gamboín en televisión, cuando regalaban algo, o bien que fuera leída mi carta al aire. Ya cuando Odisea Burbujas brincó a la televisión, ya fue otra cosa. En mi primaria, en un festival del 10 de mayo, un grupo seleccionó un tema del programa y los disfraces eran tan buenos que los invitaron a un par de escuelas a presentarse. Quien hizo el papel de mimoso fue mi amiga Abigail, que le empecé a hablar cuando ella iba en 3er grado y yo en 5º. ¿Cómo fue eso? El tímido, medio buleado, se hizo amigo de otra niña y más chica que Sandra. Recuerden que a Benny ya lo habían cambiado de grupo y ya estaba teniendo nuevos amigos. Mis hermanos menores tenían sus propios amigos. Ana, cuando llegaba a buscarla para jugar un rato a su casa, ya no me recibía o fingía no estar. Y mi nueva amiga se acababa de mudar a Azcapotzalco y era nueva en la escuela, una niña muy bonita, y le caí muy bien a su mamá. Hasta me invitó a su primera comunión en la plaza de Santa Veracruz, detrás de Bellas Artes. Curiosamente, ella vivía en el mismo multifamiliar que Ana, solo que 2 pisos arriba, lo cual fue bien chistoso y hasta de telenovela, porque aparentemente no se llevaban bien, y si yo fuera heterosexual, esto le hubiese encantado a mi papá. Pues ellas superaron sus diferencias y ambas llegaron a la casa, con la idea de jugar conmigo un rato. Para colmo, yo iba de salida de nuevo al catecismo. ¿Cómo les iba a decir eso? Solo les dije que regresaba a determinada hora y ¿qué creen? Sí regresaron. Para concluir con el tema de Odisea Burbujas, se me ocurrió dibujar y escribir un periódico llamado El Chisme Cachetón, tomado del personaje de Pistachón Zigzag. Fueron 2 tomos y coloqué un mensaje que decía prohibido leer por adultos. Ingenuo, pues todos en la casa lo leyeron y hasta se acuerdan. Vean la inocencia de las noticias, pues mi primo deportista, Har y Johnny Bethnain compraron un perro juntos, que llamaron Blackie, pero que inicialmente vivió en nuestra casa. Los 3 se encargaban de sacarlo a pasear. En una ocasión se enfermó y esa era la noticia titular. De las películas que se estrenaron en mi niñez, hubo muchas que solo pude ver ya más grande, como El Exorcista, de 1973, Tiburón, 1975, Encuentros cercanos del tercer tipo o Fiebre del sábado por la noche, en 1977, por mencionar algunas. Pero otras que sí pude ver fueron Vaselina, en 1978, Roller Boogie, 1979, y Xanadu, 1980. Por estas 2 últimas se puso muy de moda el patinaje sobre ruedas, por lo que los 3 más chicos le pedimos a los Reyes Magos nuestros primeros patines. Y ya luego me enteré que fueron apoyados por mis hermanas mayores. Eran de ruedas metálicas, con los cuales aprendimos a patinar, con las clases de mi octava hermana Amarilis, que al inicio nos enseñó a impulsarnos apoyándonos con una escoba. Johnny Bethnain siempre fue muy bueno con las herramientas y descubrió una fábrica de patines en la calle de Pino, donde comenzó a comprar ruedas de goma
para ir transformándolos en patines más cercanos a los profesionales. Solo que, en lugar de botas, les colocó tenis que estábamos por dejar, y así ya podíamos ir a las pistas con piso de duela. Una de ellas se encontraba a unos pasos de las torres de satélite. Tomábamos un camión en Tacuba y a determinada hora nos solicitaban salirnos, puesto que en la noche era lo mismo, pero con luz y sonido. Otro sitio al que íbamos a patinar era la tercera sección de Chapultepec, que siempre estaba llena con gente de todas las edades patinando, pero en ocasiones también llegaron a poner música. Así se tenía la oportunidad de ir muchos de mis hermanos y de vez en cuando hasta mis papás, aunque ellos no patinaban obviamente. Otro tema que quiero compartirles es la búsqueda de la aprobación, pues mientras que en la primaria me sentía anulado por el tema del bullying, en alguna ocasión me atrevía a subir a leer las lecturas en la iglesia, cuando estaba con mi papá y mi mamá. Mi intención fue que se sintiera orgulloso de mí, y al solicitarle su opinión, solo me dijo: debes hacerlo mejor, lo cual es un gran consejo, pero no conseguí el apapacho de él, que era lo que realmente estaba buscando. En la actualidad trato de buscar la aprobación lo menos posible, pero inconscientemente la busco. Espero que con el tiempo logre este otro objetivo personal. Al menos ya les canté, ¿no? Lo que escuchas en este podcast es el resultado final después de la edición, y es por eso que lo estoy haciendo, para practicar mi escritura en cada guión y mi lectura en voz alta. Muchas veces repito porque me equivoco y otras porque pasan muchos autos a esta hora aquí por mi casa. Para junio de 1981 concluí la primaria. Me puso muy feliz al principio, pero fue una rara sensación, pues fueron 6 años en esa escuela, mientras que ya estaban dándose los últimos detalles de la planeación de la boda de Mama Bear y estar a punto de vivir un nuevo aire. Cambios radicales que les desarrollaré en el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Y nuevamente te recuerdo que ya puedes escucharme en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, iHeartRadio, iVoox, Pocket Cast, entre otras. Si me estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, ayúdame siguiendo, calificando cada episodio, dejando comentarios o respondiendo a alguna encuesta disponible, para que logremos llegar a más personas. El compartir ayuda mucho. Puedes seguirme en las redes sociales como @0podcast en Instagram, Facebook, X, TikTok y Threads. Recuerden, 0podcast es con S. Si deseas una comunicación más directa, escríbeme a @SergioRDMX en Instagram, que es la cuenta en la que estoy más presente y además comparto más de los proyectos en los que colaboro. Me encantaría leerte. Gracias y espera el siguiente episodio el próximo viernes. Te mando un fuerte abrazo.